Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. En el verso 13 encontramos Jesús bendice a los niños. Dice que llevaron unos niños junto a Jesús y que se pusieran sobre ellos las manos. Ellos querían que Jesús orara por ellos, les pusiera las manos. Y los discípulos comenzaron a reprender a los que lo llevaban, como que sea a los padres. A los padres, no traigan a los niños. Empezaron a ver cómo evitar de que los niños llegaran a Jesús. Esa es la actitud de los discípulos. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, y no se los impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Tenemos que entender que el requisito primero es ser como un niño para entrar al reino. Segundo, realmente el reino de los cielos desde aquel entonces hasta este entonces es para los niños. ¿Y por qué? Porque solo los niños, o cuando uno es niño, tiene la capacidad de creerlo todo. Y se requiere esa capacidad para creer en Dios. Digamos, cuando el Señor nos está diciendo que tenemos que ser como niños, nos está pidiendo una capacidad. No nos está diciendo que volvamos al vientre, no, está diciendo: exploten la capacidad que tenían cuando eran niños. Vuelvan a esa etapa donde ustedes creían. Y ahora, para entrar al reino de los cielos, deben de creer. Porque realmente tenemos que entender que los padres lo llevaban. Y créanme, ningún hijo se negaba, ningún hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos hacer. Digamos, instruir, llevar a los niños a Dios, llevarlos a la verdad, al camino. Esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que comprender que realmente el Señor, cuando dijo esto, es porque si los padres conducen a los hijos, créanme, los hijos son más fáciles de poder entrar, de poder creer y de poder desarrollarse dentro del reino. Eso realmente nos necesitan entender los padres, para que lleven a sus hijos al Señor y los guíen al Señor y sepan que realmente el Evangelio es el mejor camino, el mejor regalo, es la mejor herencia, es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Y en el verso 15 cierra y dice: y les puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Como que dice, y los bendijo y oró y se fue de aquel lugar. Como que dice, cumplió lo que él quería, que los niños vinieran. La forma de imponer las manos es una forma de bendecirlos, es una forma de decir o encomendarlos en las manos de Dios, es una forma de darlos para que Dios pues trate con ellos de alguna manera, para que ellos puedan recibir el reino de los cielos. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el joven. Y Jesús le dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja
que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les respondió: Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. En el verso 16 encontramos sobre un joven rico que habla con Jesús. Dice: un joven rico fue a ver a Jesús y le preguntó, digamos, no solo fue a verlo, sino el objetivo era preguntarle. Y le dice a Jesús: Maestro, él quiere saber cómo debe obtener la vida eterna. Jesús le contestó: ¿por qué te acercas y le llamas bueno a él? Digamos, como que le está tratando de dar a entender por qué lo llama así, pero el objetivo le habla, dice que bueno, el único bueno es uno, y es Dios. Y dice: pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Como que dice, Jesús lo lleva a la obediencia a la palabra, que es lo que realmente debería hacer. Dice: ¿Cuál es? Preguntó el joven. Y le dijo: no matarás. Y le empieza a hablar ciertas cosas: no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Y él habla que no debe hablar perjuicio, honra a tu padre y a tu madre, a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo cumplo, dijo el joven. Le contestó al Señor. Entonces el Señor le contestó: si quieres ser perfecto, como que dice, acá tú ya tienes hablamos de un 75%. Acá tú ya tienes un 75% en el reino, ya tienes la vida eterna. Pero si quieres ser perfecto, como que si quieres llegar al 100%, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Como que dice: ven y vuélvete mi discípulo. Pierde tus negocios, pierde tus ganancias, pierde tus empresas, pierde tu riqueza. Como que ese era el requisito de plano para ser discípulo de Cristo en aquel entonces. Lo invitó a hacer, dice la Biblia. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, digamos, ve que el joven, ya él obtuvo su respuesta, le empieza a hablar a los discípulos. Y Jesús dice: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino. Acuérdense, lo está hablando Cristo. Lo primero que tenemos que entender es que Cristo estaba basado en un discernimiento de corazón. Porque realmente Él les dice: es más fácil, ¿sí?, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Como que dice, Él les está hablando de algo imposible, que eso era posible, pero que un rico entrara era imposible. Les estaba poniendo como que una forma de imposibilidad para entrar al reino de los cielos. Al oír, sus discípulos se asombraron más aún, diciendo: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Miren, pues, tenemos que entender que Cristo le estaba diciendo: tienes un 75%, así. Eso es lo que les dije para que más o menos entendieran. Pero hay un 25% que te falta, como que dice, por ese 25% tú no entras. Entonces, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres entrar definitivamente? Haz esto.
Entonces el Señor, a ver todo esto, dice que en el verso, ya estamos en el verso 26, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Como que dice, lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Parémonos acá. Lo que tenemos que entender es que si yo amo el dinero, si yo veo el dinero como mi Dios y no lo puedo dejar, siento que realmente no lo puedo dejar, no, que no puedo vivir sin dinero, Dios me puede dar a mí la facultad para que yo deje de amar el dinero, deje de ver al dinero como un Dios, y entonces pueda ver a Dios como Dios y al dinero como dinero. Eso solo Dios lo puede hacer. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque necesitamos entender que solo Dios puede cambiar esa manera de ser. Es aquí donde necesitamos entender, los cristianos evangélicos, por qué el Señor a veces nos da y a veces se escasea. El mismo Señor lo permite. Porque a veces nosotros nos acomodamos demasiado y ya no queremos ir mucho a la iglesia, no queremos buscar a Dios. Entonces Dios hace que se escasee como para motivarnos y que no olvidemos de dónde venimos nosotros. Tanto así que Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Como que dice, Pablo sabía qué hacer cuando tenía abundancia y qué hacer cuando tenía escasez. Muchos cristianos hoy en día saben cómo gastárselo cuando tienen abundancia y cómo llorar cuando tienen escasez. Entonces necesitan aprender de parte de la palabra de Dios qué hacer cuando tienen abundancia y qué hacer cuando tienen escasez. Para que un día puedan hablar como Pablo. Y dice, Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces necesitamos comprender esto, porque eso lo permite Dios en nuestra vida. Yo les digo, para mí, cuando viene escasez, solo me ayuda a recordar quién es mi proveedor. ¿Quién es el que me da? Como que dice, si hoy no tengo, es porque Él quería decir, yo soy el que te doy y hoy no te di, pero te doy mañana, ¿me entiendes? Eso, a mí me sirve como un recordatorio de quién o con quién o quién es mi proveedor. En el verso 27, Pedro le dice al Señor, Pedro le dice entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Como que dice, si nosotros hicimos lo que este joven, tú le dijiste que debía ser como por eso le decía, esto más que todo eran requisitos para ser discípulo, porque le hizo la invitación de seguirlo. Entonces Pedro le dice, nosotros ya hemos hecho todo esto. Lo que tú le pediste a este varón, a nosotros de esta manera nos pediste, y nosotros lo hemos hecho. Pero ahora explícanos qué vamos a recibir nosotros por haber hecho esto que él no ha hecho. En el verso 28 Jesús le contesta a Pedro y les dice, les aseguro que cuando llegue el tiempo de renovar todo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, según Apocalipsis, ya se sentó, ya es reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene el gobierno del cielo, la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Ustedes han de seguirme y se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Como que dice, ustedes por haber hecho esto, ustedes son los que van a juzgar a la tribu de Israel. Y créanme, ellos lo empezaron a hacer con la predicación que ya se estaba dando acá cuando Cristo ya no estaba. Ellos ya están sentados en el trono. Muchos enseñan que cuando Cristo se siente, Cristo ya está sentado en el trono. Y conforme fueron muriendo los apóstoles, se fueron sentados, y por eso les decía, empezaron ya a juzgar la tierra. Digamos, la atribución de juzgar no era hasta que ellos murieron, era desde la predicación que el Señor les estaba utilizando para juzgar
a las tribus de Israel de aquel entonces. Y continuamente ha seguido hasta acá. Los apóstoles son los que juzgan a la nación de Israel. Digamos, ese es el atributo, eso es el don, o ese es el trabajo que el Señor Jesús le estipuló a sus 12 discípulos, y ellos son los que ejercen el juicio sobre el pueblo de Israel. Verso 29 dice: y todos los que hayan dejado hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Dice que los mansos heredarán la tierra. Como la tierra es donde ahorita aún no se ve, está ya, pero no se ve el desarrollo del reino de Dios, sino que está sucediendo la salvación que Dios ha prometido. Es por ello que los que vamos a heredar la tierra aún no la hemos recibido. Un día la vamos a recibir y nos van a dar una gran herencia 100 veces más. ¿Cuánto dejó usted? Un terreno de una cuerda 25 por 25, le van a dar 100 veces más. Y la vida eterna para que la disfrute, porque ¿para qué le van a dar una herencia si no va a tener vida? Entonces va a tener la vida eterna para que disfrute 100 veces la cuerda que dejó, se la van a dar. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría entendemos que tienen tierra porque tienen facultades, porque tienen dinero, porque tienen riqueza y porque trabajan día y noche y se desviven por recibir. Nosotros, por haber seguido a Cristo en la predicación, en la alabanza, en la enseñanza, en la adoración, en todo lo que nos requiere. Es cierto, trabajamos para comer, para andar ahí pasando y disfrutar, de vez en cuando frijoles, de vez en cuando pollo, carnita y de todo lo que nos permite Dios. Y entendemos que un día nos van a dar la tierra por heredad. Pero también ya estamos en el ejercicio de juzgar la tierra. Como los discípulos, solo que a nosotros nos toca en los lugares donde Dios nos permite a nosotros predicar. La predicación es una forma, porque dice, el que crea será salvo, mas el que no crea ya ha sido condenado. Entonces es una forma de juicio, la predicación. Y eso nos lo está dando Dios para que nosotros entendamos que lo que los discípulos empezaron a hacer en la tierra, también hoy en día es para nosotros. Y espero que realmente entendamos esta parte. Y cierra el Señor: pero muchos ahora son primeros. Ellos eran los primeros que se iban a sentar en los tronos, iban a jugar a Israel. Ellos eran los primeros que iban a recibir lo que ya Dios está dando. Y dice que ellos serán últimos. Como quien dice, al final, hasta acá, pues en la tierra ciertas personas no lo reconocen todavía, no han recibido esa herencia. Podemos decir, si ellos te van a recibir tierra, acuérdense que Pedro, todos ellos dejaron tierras, casas, de igual manera, pero no han recibido eso. Van a ser últimos, como que dice, ahora nosotros que estamos predicando, estamos buscando, estamos metidos con Dios, puede ser que vamos a ser los primeros en recibir la herencia de tierra y después los discípulos. Eso es más o menos la idea que capto acá. Como que dice, nosotros que somos los que estamos predicando en ese entonces, deberíamos ser los últimos en recibir la herencia de la tierra. Pero no, cuando venga el Señor a repartir la tierra entre los mansos, seremos nosotros los primeros en recibir nuestra heredad, nuestras 100 veces de lo que hayamos dejado, y los discípulos también recibirán 100 veces lo que también ellos dejaron en el pasado.